es la tortuga más grande que hay, muy grandes. Ponen sus huevos y que al ver que después de que estén más grandes regresan al mismo lugar donde nacieron. Ya nos dimos a conocer como una playa de conservación de tortugas. Son muy bonitas y es lo que hace que los turistas vengan mucho aquí a Junquillal. Nosotros conocimos a Gabriel Francia para un campeonato de fútbol que se organizó acá en Junquillal. Empezaron a surgir las conversaciones, ideas de cómo hacer un grupo para proteger las tortugas marinas y hasta formar el grupo que ahora llamamos los Baula Boys, ¿verdad? Cuando estos chicos empiezan a trabajar, el primero que convencen es a mí. Yo creo que ellos mismos han transmitido esto al resto de la comunidad. Los Baula Boys cada noche patrullan la playa, cada nido que localizan lo trasladan a este tortugario, controlan la temperatura de los nidos y de esta manera saben cuándo tienen que regar, cuándo tienen que quitar sombra o agregarla y chequear noche a noche cada nido. Mi familia piensa que es un trabajo, o sea, aparte de un trabajo es algo que yo quiero hacer porque de ahí le demuestro a mis hermanos menores que es bueno conservar todas esas cosas. Playa Junquillal is an example of 99% of the coastline in Latin America. It's not a protected area, it has a community, and it has a nesting population of marine turtles. WWF is anchoring an adaptation project here in Playa Junquillal as a laboratory where we can develop technologies, where we can look at lessons learned from the social angle, the participation of communities in the conservation work itself, but also developing ways to counter the effects of climate change. Las lluvias ya no son cuando deberían de ser. En los vientos, antes no era tan ventoso como lo ha sido este año que ha pasado. Y en el mar a veces crece más de lo que debería de crecer. Yo me doy cuenta, o sea, la temperatura, que es demasiado elevada con respecto a años anteriores. Y con estas precipitaciones tan fuertes, hemos visto cómo los terrenos se vienen aflojando, hay mayor velocidad del agua, hay muchísimo más derrumbes. Los huevos no se desarrollan bien a veces nacen más hembras que machos debido a la temperatura mayor de 29 grados centígrados. We can say for a fact that climate change is occurring. 10 out of the last 12 years have been the highest records of temperature worldwide. Cuando encontramos un nido como este, nos afecta mucho sentimentalmente, porque ya venimos trabajando hace 3 años, ¿verdad? Hemos tenido muchos contactos con ellos, es muy duro verlos, ¿verdad? Cómo mueren de una manera tan cruel, podemos decir. This site exemplifies the vulnerability to climate change. Sea level may start rising, may actually erode away the beach if there is infrastructure, if there is a road, if there is a hotel, if there are buildings behind the coast that would stop the beach from shifting backwards. We will be doing a flight over Junquillal to start documenting possible changes in the coastline with the organization CABU. It is irresponsible coastal planning if sea level rise is not taken into consideration. Junquillal Beach is early in its development process and poses great opportunities for adaptation to climate change. Setbacks free of infrastructure can be officially incorporated into the land planning scheme. A detailed flooding model will allow us to look at Junquillal
and anticipate which areas are likely to be flooded. It will also allow to design setbacks free of infrastructure that will permit the beach to shift landwards. The vegetation just behind the dunes is casting shade on the areas where marine turtles nest, and that decreases incubation temperature by 2 to 3 degrees. Este sector de playa no tiene vegetación suficiente como para dar sombra y humedad a esta arena, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es sembrar más árboles para que nos generen sombra, ¿verdad? Trataremos de poner árboles nativos porque los cocos generan muchas raíces que al final van a ocasionar una erosión a los nidos de tortuga. Los niños los estamos educando y ellos van a recibir lo que nosotros les otorguemos. Pero los jóvenes ya pueden ser partícipes, pueden ser activos, pueden generar un cambio en lo que es la conservación. Ellos ya pueden proteger, ya ellos pueden tener diferentes actividades como patrullar la playa, hacer traslados de nidos, y ellos lo van a seguir trasladando a estos niños que vienen creciendo. Adaptation to climate change is starting to happen in Junquillal Beach. So what next? There is more tree planting to be done to protect longer stretches of the nesting area from overheating. The setbacks free of infrastructure to accommodate sea level rise need to be designed and inserted into coastal management plans. These and other adaptation measures need to be widely disseminated and tested in the Eastern Pacific and the wider Caribbean for marine turtles and coastal communities to have a fair chance to withstand the impacts of climate change.